continuamos ahora con Carmen Agustín. Carmen Agustín, como presentación, no es catedrática. Es solo profesora contratada, titular de una universidad. Dice, nada, falta que la digas. Bueno, pues nada. Pero la conoceréis como la persona que se pelea con el mundo por facturas y burocracia en Twitter. O sea, Elon Musk creo que va a decir, mira, a estas los 8 euros se los vamos a dar gratis con tal de que no nos regañe la factura todos los meses. Ella nos va a hablar de It's Not All in a Nut. No está todo en una nuez. Qué bonito título. Bueno, nos lo explicará Carmen, me imagino. Un fuerte aplauso para Carmen Agustín. No soy catedrática todavía, porque odio hacer papeles y aquí para que te hagan catedrático necesitas hacer unos papeles en la Agencia Nacional de Calidad y a mí no me da la gana porque yo tengo mucho trabajo como para estar haciendo papeles. Y esto de gratis. Bueno, cuando Javier Peláez me dijo que viniera a Naucas Valladolid, primero me hizo bastante ilusión porque dije, coño, perdón, una charla que no es de 10 minutos, qué poca presión, puedo contar lo que me dé la gana. Pero por otra parte me dijo, no, pero tienes que hablar del futuro. Dije, ahí ya vamos peor. Porque yo estoy aquí en Naucas y debería de ser igual de friki que todos, pero en realidad no, yo nunca he leído un libro de ciencia ficción por gusto. Yo leía literatura rusa del siglo XIX. Eso, para predecir el futuro eso te va muy mal. Pero por otra parte dije, bueno, a ver, a 20 años vista, yo aquí que me veis joven y lozana, llevo 20 años trabajando en neuro. Yo entré en el laboratorio de neuroanatomía funcional en el año 2002. Entonces digo, bueno, pues vamos a ver qué he aprendido en estos 20 años y a ver qué podemos esperar a los siguientes 20. Como presentación os tengo que decir en qué consiste mi trabajo y mi campo de investigación. Ya ha dicho Peláez un poco en qué consiste mi trabajo. Yo soy profesora de universidad, por lo tanto yo bajo de mi despacho a clase, doy unas clases de fisiología, de neurobiología y de endocrinología y luego vuelvo a subir al despacho, pido dinero para que me den para investigar, que no tenemos, me lo rechazan, vuelvo a pedir, al final me lo dan y luego subo otra vez al despacho a justificar las facturas. Eso es lo que hago yo, que es bastante menos interesante que lo que es mi campo de investigación, que consiste en observar al microscopio las mariposas del alma, como las llamaba Cajal. Las veis ahí. Ahí hay quien ve una mariposa y hay quien ve otra cosa, pero tiene la mente más sucia. Esto es una imagen de microscopía confocal en el que vemos neuronas de un ratón modelo de síndrome de Rett. Está captado por Ana Martín Sánchez, estas imágenes tan preciosas. Y básicamente lo que hacemos es investigar la neuroanatomía y la neuroquímica de las neuronas, ¿vale?, para entender su función. Por eso somos un laboratorio de neuroanatomía funcional. El nombre de la charla os lo explico luego. Os he dicho que vamos a comparar el pasado para ver a dónde estamos y qué podemos esperar. ¿Cómo vemos las neuronas ahora? Las estáis viendo en pantalla. ¿Cómo las veíamos antiguamente? A ver esto cómo va. Las veíamos así. Así las veía también Cajal. ¿Las estáis viendo muy bien? Está todo enmarañado, ¿verdad? Esto es una preparación de corteza cerebral de rata teñida con la reacción en ERA de Camillo Golgi. A Cajal y a Golgi les dieron el premio Nobel compartido, los dos utilizaban la misma técnica para mirar la misma cosa y sin embargo Cajal veía claramente que ahí había células individuales y Golgi decía que ahí había una red de tejido nervioso. ¿Quién tenía razón? Cajal. ¿A quién le dieron el Nobel? A los dos. Esto nos está diciendo que el mundo, tal y como lo vemos, es tal y como lo ve cada uno, ¿no? Por supuesto, si las vemos a mayor aumento, las vamos a ver un poquito mejor. Ya veis que tampoco es que se vean estupendamente, pero Cajal era tan inteligente y por eso le dieron el Nobel que fue capaz, a partir de imágenes como estas, de deducir que la información venía por las dendritas, pasaba por el soma, salía por el axón. Él era anatomista, como soy yo, y sin embargo podía hipotetizar la función de las neuronas. Ahora las vemos mucho mejor. Aquí las veis mucho más claras, ¿verdad? Imagen de microscopía confocal, así es como las estamos viendo ahora. Y por lo tanto ahora sabemos mucho más sobre la variabilidad. Antes veíamos la morfología. Ahora podemos ver que
incluso en neuronas de la misma morfología, lo que tenemos son programas genéticos muy diferentes entre unas neuronas y otras. Es algo bastante espectacular. Pero estamos hablando de neuronas todo el rato, yo soy neurobióloga, la neurona es lo más importante, ¿verdad? Del cerebro, ¿sí? Bueno, vamos a ver, estamos en Valladolid. ¿Quién descubrió las células de Ortega? Pío del Río Ortega, ¿verdad? Aquí tenéis 2 preparaciones, hice las fotos la semana pasada y las subí a Twitter. Quienes me seguís por Twitter, si es que todavía existe Twitter, no se ha caído todavía, ya sabéis que una de las 2 es una preparación original del Laboratorio de Histología Normal y Patológica de Pío del Río Ortega de la Escuela de Cajal, que se tuvo que exiliar por homosexual y de izquierdas, como se tuvieron que exiliar muchos otros científicos de la Escuela de Cajal. ¿Cuál es la de Pío del Río Ortega? ¿La de la izquierda o la de la derecha? A ver, ¿quién dice la de la izquierda? ¿Y quién dice la de la derecha? Bueno, han acertado los de la izquierda. La preparación de la izquierda me la regaló un profesor que se acabó de jubilar el año pasado. No quiere que sepamos su nombre porque parece ser que tiene un origen un poco... Bueno, no lo sé, en realidad yo creo que es un cuento que me contó, pero es uno de los mejores regalos que me han hecho. Es también una tinción con sales de carbonato de plata, que permite ver la morfología. La preparación de la derecha la hice yo hace 8 años, es una inmunohistoquímica, veis que la morfología más o menos se ve igual. Estas células de Ortega ahora las llamamos células de la microglía. Las neuronas no están solas, las neuronas están acompañadas de microglía, astroglía y oligodendroglía. Y aunque nos hemos centrado los neuro mucho en las neuronas, porque para eso somos neuro, cada vez más sabemos que estas células tienen un papel importantísimo. Ahora lo sabemos y yo creo que en el futuro les vamos a dar todavía más relevancia. Por ejemplo, las células de microglía, que tienen una función inmunitaria, se está sabiendo últimamente que son imprescindibles en muchas patologías como las neurodegenerativas, que cada vez más se está viendo que causan neuroinflamación y que las células de microglía pueden ser una diana terapéutica importantísima. Ahora las estamos viendo aquí, las estamos viendo estáticas, pero lo que es interesante del futuro será verlas en acción, en animales vivos, no en animales post-mortem, igual que a las neuronas. Eso es lo que yo me gustaría que ocurriera en el futuro. Pero neuronas, astrocitos, microglía, oligos, todos lo que forman es el sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, el encéfalo lo tenemos metido dentro de la cabeza y es un órgano extremadamente complejo que está formado por un montón de regiones diversas. Me perdonáis que beba agua, pero aunque no me pongo nerviosa mentalmente, físicamente, la reacción de estrés hace que se te seque la boca. Que sepáis que eso depende del hipotálamo, que segrega unas hormonas que llegan a las suprarrenales. Bueno, y también depende de esta estructura que tenéis aquí. Aquí, en la parte superior izquierda, tenéis un encéfalo de ratón, visto de lado, en vista lateral. Se parece bastante al nuestro, aunque no lo veáis, pero yo como tengo formación en neuroanatomía comparada sí que lo puedo llegar a ver. Tiene algunas regiones que son más grandes, otras que son más pequeñas en comparación, pero tiene esencialmente lo mismo que tienen nuestros encéfalos. De ese encéfalo de ratón, que lo he cogido para traerlo, yo creo que el puntero este no funcionaba muy bien. Por aquí abajo, si hacemos un corte histológico y lo miramos al microscopio, nos aparece esto. Esto de aquí es una región que es algo heterogénea, pero que también me está participando en la respuesta de ansiedad. Esto de aquí se llama amígdala, que viene del griego almendra, o sea, fruto seco, o sea, nut, all in a nut. ¿Ok? Ahora la veis, ¿verdad? Bien. ¿Por qué llamo así a mi charla? Porque cuando yo empecé a trabajar, cuando yo hice la tesis doctoral, entré en este laboratorio y ellos estaban muy interesados en la función de la amígdala. Y había un científico en la Universidad de Nueva York que fue jefe de uno de mis directores de tesis, de Enrique Lanuza. Este científico se llama Joe Ledoux, es una eminencia en la función de la amígdala, ha escrito un montón de libros y vamos, es digamos, el dios de la amígdala. Y él, que ahora tendrá unos 70 y algunos años, todavía sigue trabajando, tiene un grupo que se llama The Amygdaloids y hacen heavy metal. Los podéis buscar en Spotify.
Tienen 3 o 4 discos en Spotify y en sus canciones pues te van explicando la función del cerebro y la verdad es que son muy guays. Y tenían una canción, yo canto muy mal, pero cuando yo entré había una canción que era All in a Nut y decía, why? Why do we feel so afraid? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estamos tan asustados? It's all in a nut in your brain, ¿vale? O sea, ellos decían que todo estaba en la amígdala. Eso es lo que pensábamos hace 20 años, que podíamos simplemente separar en regiones discretas el cerebro y que esta región se ocupaba de esto, esta región se ocupaba de lo otro. ¿Por qué? Porque las técnicas que teníamos entonces nos permitían pensar eso. Ahora podemos pensar en cómo se interconectan todas las regiones y cómo funcionan, más allá de intentar ver la función de una zona discreta. ¿Qué hacíamos entonces en el laboratorio? Aquí a la izquierda tenéis unas imágenes de un artículo de mi compañera Amparo Novejarque, que se dedicaba a trazar las carreteras neuronales de un lado a otro del cerebro. Ella en este artículo lo que estaba trazando eran los caminos que conectan la amígdala, que se ocupa del miedo, pero también de la atracción de las emociones en general, con el estriado ventral, que se ocupa de la motivación, ¿de acuerdo? Y lo que hacía era inyectar unos trazadores neuroanatómicos que se llaman unas moléculas que las neuronas así a bulto lo cogían y lo trasladaban de un lado a otro, y así es como lo veíamos. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Esta imagen es del año pasado del Instituto Allen, que es una maravilla, tiene una maravilla de página web para los neuroanatomistas. Ahora se están trazando neuronas individuales, una a una. Se está viendo la morfología, ¿veis? Cada uno de estos caminos en distintos colores, una neurona con un axón gigantesco y con quién se va a conectar. Tenemos una resolución fantástica. Todo esto está muy bien para saber la gran diversidad de tipos neuronales que existen y lo intricado que son las conexiones y los circuitos neuronales. Nuevamente, esto es post-mortem. Lo que nos interesa a nosotros como neuroanatomistas funcionales es saber cómo funciona el circuito. Cuando yo empecé, las herramientas que teníamos pues, nos permitían interrogar cómo funciona el circuito pues, machacando neuronas y viendo qué le pasaba al animal, ¿vale? Aquí os traigo unas fotos de mi tesis doctoral en las que lo que hicimos fue hacer un agujerito chiquitín, muy chiquitín, en el cerebro de ratones hembra, ¿vale? ¿Qué técnicas teníamos? En realidad ya existían técnicas más novedosas, pero es que éramos un laboratorio pequeño en España, quiero decir, que trabajábamos con un electrodo, lo enchufábamos, matábamos la neurona y ya está. Bien. Y a ver qué le va a pasar al animal. ¿Veis que tiene un agujerito chiquitín? Pues lo ponemos en una caja y miramos a ver cómo se comporta. Lo que vimos es, por ejemplo, no tiene mucha relevancia para la charla, que haciéndole este agujerito, las ratonas hembra perdían el interés por el olor de macho, ¿vale? Las metíamos en una caja, les seguíamos. Ya había programas de seguimiento de movimiento, pero veis que son no muy espectaculares, ¿vale? Esto es lo que hacíamos entonces. Y entonces ya podíamos sacar conclusiones bastante chulas. También lo que podíamos hacer era poner a los ratones, y todavía lo seguimos haciendo, a hacer distintas tareas y ver qué parte de su cerebro se había activado, ¿vale? Eso lo hacemos también post-mortem. En esta foto que tenéis, que también es muy chula, lo que detectamos es, pusimos a los animales a hacer una tarea, bueno, de hecho aquí los estresamos un poquito, ¿vale? Y luego pues les miramos en su hipotálamo, ese que hace que también se nos quede la boca seca. Y detectamos en rojo una proteína de activación celular que se llama CEFOS, ¿vale? Nuestra hipótesis era que las células verdes se iban a activar. Mentira. Nos toca repetir el experimento con otro marcador. Nuevamente, esto es post-mortem. Es una información muy útil, pero no nos permite, tenemos que matar al animal para hacerlo, y no nos permite verlo mientras el animal se está comportando. ¿Qué estamos haciendo ahora? Yo no lo estoy haciendo porque a mí la tecnología me da un poco de miedo, se me da mejor contar la ciencia que meterme a hacer cosas tecnológicas punteras. Lo que están haciendo mis compañeros es utilizar un sistema de última generación que se llama Calcium Imaging, imagen de calcio. Lo que hacemos es inyectar en el cerebro de los ratones unos vectores víricos. Sabéis que los virus son una cápsula con material genético, le sacas el material genético y le pones lo que tú quieres. Y en este caso les pones una proteína sensible a calcio. Las neuronas cuando se activan chupan calcio, ¿vale? Y que además emite una luz. De manera que si tú le pones eso a las neuronas del animal y luego le pones una camarita,
aquí le abres un agujerito en el cráneo y le pones una camarita. Cuando el animal va por ahí comportándose y ve algo que le interesa a la neurona que le estás ahí registrando, la neurona se ilumina. Eso es lo que estáis viendo en las flechas. Todos estos puntitos de luz son neuronas que se están iluminando conforme el animal va caminando por los laberintos que le ponemos. Y veis que ahora los análisis de imagen que se hacen son mucho más guays que los que tenía yo en aquel momento. En aquel momento era una raya que seguía al animal, ahora podemos seguir el culo, el morro, las orejas, la cabeza, todo. Es una cosa bastante guay. ¿Qué veo yo para el futuro? Pues que podamos hacer esto molestando menos al animal, que estas técnicas sean asequibles a todos los laboratorios, porque esto nos ha costado un riñón del proyecto y normalmente el Ministerio siempre nos da más o menos la mitad del dinero que pedimos y esto ya es la mitad del proyecto, o sea que imaginaos que para comprar este sistema igual tienes que dejar de pagarle a los investigadores 3 años, que es lo que, en fin. Es lo que parece que se quiera en el sector, ¿no? Venga, que la gente trabaje gratis, que la vocación es muy bonita. Aparte de saber qué zonas del cerebro están involucradas en según qué comportamientos, pues lo que también podemos hacer hoy en día y se lleva pudiendo hacer desde hace un tiempo es manipular esos circuitos a voluntad. Esto que estáis viendo aquí, que puede parecer un poco gore, pero realmente los ratones se acostumbran bastante a llevarlo, es un sistema de una técnica que se llama optogenética. La primera vez que yo vi esto, yo era una estudiante de doctorado, estaba en un congreso, no me acuerdo si era 2005 o 2006, estábamos allí todos sentaditos, como estáis vosotros, y ahora viene este señor estadounidense, porque siempre son estadounidenses los que hacen estas cosas, y te pone un vídeo de un ratón que va con un cable por aquí, que tú piensas que es de electrofisiología, pero no, es una fibra óptica, y va el ratón por aquí. Y de repente el cable, ¡pum!, se pone azul y el ratón se para. Y se apaga la luz y el ratón sigue. Y de repente se enciende la luz y el ratón se para. Dices, ah, brujería. No, optogenética. Lo que se hace en esta técnica es, os he hablado antes de los vectores víricos, introducir con estos vectores unos genes específicos que son unas proteínas que pueden activar o inactivar las neuronas y que son sensibles a la luz. De manera que cuando tú enciendes la luz, esas neuronas que han tomado esas proteínas las puedes activar o inactivar a voluntad. ¿Y esto para qué? ¿Porque Melón Ask quiere meternos electrodos de fibra óptica y que hagamos lo que quiere él? No. No sé si habéis oído hablar de los electrodos que se implantan a las personas con Parkinson, con ciertos tipos de Parkinson, que deben de tener unos electrodos. Normalmente se insertan en una zona que se llama núcleo subtalámico. Una de las madres de la optogenética, Susana Lima, que ahora está en Lisboa, no sé por qué cuando se habla de optogenética siempre se habla de 3 tíos, Deiseroth, Boyden y uno que no me acuerdo el nombre, pero la primera persona que hizo mover a un animal con luz fue Susana Lima. A ella nunca le dieron ni el premio Príncipe de Asturias ni nada, no se sabe muy bien por qué. Ella me dijo que ella veía en el futuro que este tipo de tratamientos con implantes de electrodos podían ser sustituidos por este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque son mucho más selectivas. Tú puedes transducir las neuronas que tú quieras, y ya os he dicho que las neuronas son muy diversas, y entonces en vez de poner una fibra óptica con un cable, pues seguramente tendremos que desarrollar, eso ya se lo dejo a los ingenieros. Ya estuve discutiendo ayer con mi marido en el coche, que es un ingeniero de estos, que tú vienes y le dices, los ingenieros podréis hacer esto, y dice, hombre, está el tema de la energía, las baterías, eso va a estar un poco complicado, pero bueno, por pensar lo que no quede, podríamos intentar aplicar esto para pacientes de enfermedades neurodegenerativas, ¿de acuerdo? Y que sustituyeran a los cables que tienen que llevar ahora. Pero claro, lo interesante también sería que no se murieran las neuronas. Esto que veis aquí es una neurona mediana espinosa, que se llama una medium spiny neuron, que está en el caudado y el putamen, que son unos núcleos de control motor. No sabemos muy bien por qué, o sea, sí sabemos mucho, pero todavía nos queda entender bien el por qué este tipo de neurona muere mucho antes en una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington. Seguramente la habéis escuchado, es una enfermedad rara, tiene un origen genético. Y como en muchas enfermedades genéticas y en muchas neurodegenerativas hay ciertas poblaciones neurales que son más sensibles que otras. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos diagnosticar
con bastante antelación estas enfermedades. En el caso de las enfermedades de origen genético, pues hay que hacer test genéticos y entonces ya está claro. Para Alzheimer y para Parkinson está más complicado porque la mayoría no son genéticas, son de causa idiopática, que se dice. No sabemos a quién le pueden afectar o no le pueden afectar. Necesitamos desarrollar biomarcadores para saber qué van a ocurrir y también necesitamos estudiar por qué hay algunas poblaciones neuronales que son más sensibles que otras para poder tratarlas con antelación y de forma más selectiva. Y eso lo hacemos viendo cómo son los patrones de expresión génica de esas células. Sabéis que todas las células de nuestro cuerpo tienen los mismos genes, pero los usan de manera distinta. En estas imágenes que tenéis aquí, que sacó mi compañero José Vicente Torres el otro día con el microscopio confocal, que es un microscopio de láseres ahí súper guay, lo que estamos viendo en esta imagen en rojo y en esta en verde son moléculas de ARN. Sabéis que el ARN es la molécula que usan las células para sacar información de los genes y luego a posteriori van a hacer proteínas a partir de esa información, ¿vale? Entonces, con estas técnicas podemos ver moléculas de ARN en células individuales y cómo interaccionan entre ellas. Y cada vez lo vamos a poder hacer mejor. Y cada vez vamos a entender mejor cómo utilizan y cómo adaptan sus genes, sus patrones génicos, las neuronas para ejercer sus funciones y cómo esto está alterado en las patologías que afectan al sistema nervioso. Otra esperanza que tenemos, la neurogénesis adulta. La neurogénesis adulta sabemos que existe en una gran variedad de animales vertebrados, en los peces, en los anfibios, en los reptiles, en ciertas zonas puede ser regenerativa, en los mamíferos no es regenerativa, pero hay mamíferos que la mantienen, no para regenerar aquello que se ha perdido, sino para repoblar algunas poblaciones específicas de neuronas. En ratones está bastante estudiada. Aquí os traigo dos imágenes de mi laboratorio porque últimamente estamos viendo neuronas nuevas en modelos de síndrome de Rett, que es una enfermedad del neurodesarrollo muy grave. Ya os he hablado, hablo siempre de ella. Os pido que donéis a la Asociación Española, a la catalana, a la que queráis, de síndrome de Rett porque necesitan para sus hijas. Este es una enfermedad bastante grave. A la izquierda, en esta foto de María Avellán, estáis viendo neuroblastos. Son células que se están dividiendo en el cerebro del ratón adulto y que dan lugar a células inmaduras. Esta célula inmadura la hemos marcado con una proteína que se llama doble cortina y que expresan neuronas nuevas, jovencitas, bebés de neurona que todavía no han empezado a conectarse con las otras, pero esto está en el cerebro del ratón adulto. Aquí a la derecha, en esta foto de Elena Martínez, estáis viendo neuronas adultas marcadas en verde y una de esas neuronas inmaduras marcadas en rojo. Lo interesante de esta población en concreto es que nosotros también la tenemos, pero no sabemos para qué sirve. Lo que hemos visto en los ratones con síndrome de Rett, con esta enfermedad, modificados genéticamente, es que hay un exceso de estas neuronas inmaduras. Lo que también hemos visto es que si a esos ratones que tienen exactamente la misma mutación que sus hermanos, cuando son pequeñitos les estresamos, resulta que tienen un exceso todavía mayor, con la misma mutación, pero con un ambiente estresante, la consecuencia es peor. Antes de trabajar en Rett, trabajé en Huntington, llevo bastante tiempo en enfermedades raras, y uno de los datos que más me llamó la atención fue que personas con la misma mutación que causa la enfermedad de Huntington, en un país desfavorecido, en un entorno desfavorecido y en un entorno socioeconómico más favorecido, tienen una diferencia en la edad de inicio de los síntomas que puede ser de 6, 7, 8 años. O sea, imaginad los años de vida de los que estamos hablando. Yo soy bióloga, yo miro los genes, yo miro los ratones, yo miro las células. Me dicen, ven a hablar de la ciencia del futuro. Y yo os puedo decir unas técnicas maravillosas y fantásticas que vamos a utilizar. Pero como ha dicho antes Laura, esto es como, vamos a poner un centro de salud en la Luna, pero a la gente la vamos a dejar aquí sin centro de salud. Si no arreglamos las condiciones de vida de las personas, si no paramos atención a las condiciones socioeconómicas, ya podemos estar mirando por qué las neuronas mediana espinosas tienen unos genes más susceptibles a la huntingtina mutante que las otras. Es que la persona en entorno desfavorecido va a desarrollar la enfermedad 5 años antes o 6 años antes que la persona que sí que tiene unas condiciones mejores. Es que las niñas con síndrome de Rett que no tienen atención temprana
en el momento en que se diagnostican, o las familias de de niños con discapacidad y niñas que no tienen atención temprana, esos niños y niñas con la misma mutación, con las mismas cosas biológicas, van a tener una calidad de vida infinitamente peor. O sea que lo que tenemos que hacer en el futuro es arreglar las condiciones socioeconómicas y hacer un mundo más justo para todos y para todas.